Uno de los logros más importantes en los últimos años de las comunidades y los pueblos afromexicanos tiene que ver con la visibilidad estadística. Cuando hablamos de visibilidad estadística nos referimos a que un grupo social aparezca en las cifras que produce oficialmente el Estado y que nos dan una idea un poco de las características del asentamiento de estos grupos sociales, sus características sociodemográficas, socioeconómicas, etc. La visibilidad estadística ha sido, como bien sabemos, una de las demandas más sentidas de los movimientos afrodescendientes en todo el continente. Sobre todo a partir de la cumbre del Plan de Acción de Durban y a partir de allí se ha ido consolidando. En el caso de México, ahora podemos decir que se ha conseguido, se ha logrado, se ha dado un primer paso muy importante en dos momentos. El uno tiene que ver con la realización, con la inclusión y la realización en 2015 de la encuesta intercensal, en donde por primera vez en la historia de México como país independiente se incorporó una variable para poder captar en un documento estadístico oficial la autoidentificación afromexicana, negra o afrodescendiente. Y posteriormente, en el censo 2020, se mantuvo esta pregunta que en la actualidad nos permite conocer de manera mucho más clara y puntual estas características. El censo 2020 tuvo dificultades para su realización. Como bien sabemos, estamos atravesando por una pandemia debido al COVID-19 y eso dificultó que se realizara en su tiempo el levantamiento censal. Sin embargo, México consiguió hacerlo. Y este censo 2020 nos permitió y nos permite ahora, nos ha arrojado datos muy relevantes sobre la ubicación espacial de las poblaciones que se reconocen afromexicanas, negras o afrodescendientes, sus características económicas, de provisión de servicios y otros temas que son relevantes. Un primer punto que creo que antes de pasar a que pudieran a conocer algunos datos concretos, me parece que es importante hacer un poco la distinción o una precisión acerca de cómo se conformó la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se pregunta? Y fundamentalmente el tema de por qué repetimos afromexicanos, negros y afrodescendientes. Hay dos motivos. El uno es de carácter fundamentalmente técnico, que tiene que ver con que en las pruebas piloto que realizó desde 2015 el INEGI, cuando las personas entrevistadas escuchaban el término afromexicano, término que todavía no tiene tanta adherencia entre la sociedad, generaba un poco de confusión, ¿no? Y había una preocupación porque esta confusión nos arrojara datos equívocos, ¿no? Una sobrerepresentación, por ejemplo, porque las personas asociaban con que se les preguntaba si eran o no mexicanos. Eso por un lado. Entonces el orden de la pregunta tiene que ver con eso. Se mantuvo el término negro porque se entiende que es un término que tiene mucha adherencia cotidiana y coloquial, y finalmente afrodescendientes, que es un término más global y más amplio, que hace referencia y que permite captar la identificación de las personas que, si bien se reconocen afrodescendientes, no son mexicanas. Los datos nos permiten saber hoy que 2.576.213 personas se reconocen bajo esta categoría de autoadscripción. De ellas, el 50.4% son mujeres y el 49.6% son hombres. Igualmente, esta cifra nos ha permitido saber que esta población, que la población que se reconoce así, está ubicada en todo el país, ¿no? A lo largo y ancho de todo el territorio nacional, cosa que es muy significativa, ¿no? Porque normalmente se ha asociado a que las poblaciones de origen africano o afrodescendientes se encuentran en las costas. También nos permite saber que la mayor concentración de esta población se encuentra en los estados de Guerrero y Oaxaca, en la región de la Costa Chica, en Veracruz y de manera muy importante también en el Estado de México y en la Ciudad de México, en la zona que llamamos la zona metropolitana del Valle de México.
Otro de los datos que es muy interesante conocer a partir del censo es justamente que el rango de edad de quienes se reconocen, de quienes en su mayoría se reconocen como afrodescendientes o afromexicanos, son las personas que tienen entre 15 y 45 años de edad, ¿no? Esto nos habla de una franja de edad importante. Igualmente tenemos datos que nos revelan, por ejemplo, que solamente el 1% de la población que contestó positivamente a esta pregunta es extranjera, es de origen extranjero, ¿no? En su mayoría se trata de personas que han nacido en México o que son mexicanas. Y esto también es relevante porque sabemos bien que muchas veces existe la idea o el criterio de que las personas afrodescendientes o negras normalmente son extranjeras en nuestro país. El censo también nos permite conocer otros datos. Por ejemplo, nos permite identificar las brechas de desigualdad que existen en este grupo de población. Aquí es importante tener presente que si uno hace una lectura del agregado nacional de los datos, los indicadores son semejantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que parecería que las condiciones de vida y las características sociodemográficas de las poblaciones que se reconocen afrodescendientes no difiere del promedio nacional. Eso ocurre cuando leemos el agregado nacional, pero si trabajamos con las cifras a nivel local, ¿no? A una escala local, y el censo nos permite analizar estas cifras a nivel de localidad, nos vamos a dar cuenta que las localidades y los municipios que concentran un 10% más de población que se reconoce afrodescendiente o afromexicana, sus condiciones de vida son mucho menos favorables que las del promedio nacional, y esto es muy significativo, ¿no? Por esto nos habla de otros fenómenos que podríamos estudiar respecto de la distribución de los recursos, del acceso a bienes y servicios y del ejercicio de derechos de la población afromexicana.